yo creo que, opinión, digo, perdón que los interrumpa, compañeros, yo creo que mi opinión nada más es, que a los oficiales, digo, así como hay muy buenos oficiales, también hay malos oficiales, digo, hay que reconocerlo, este, darles curso de derechos humanos, de hecho, sé que a lo mejor serán costosos, digo, pero yo creo que eso sería importante porque ellos, así como arriesgan su vida, digo, hay que reconocer en ese sentido, hay muchos que arriesgan, todos más bien arriesgan su vida estando, ¿no? Estando en un tipo de trabajo así, pero hay otros que pues, también nada más andan ahí jugándole, saber qué se pueden llevar, ¿no? Digo, yo creo que todos andamos tras de lo mismo, ¿no? Todos tenemos necesidades, pero yo creo que sí sería que el Estado, que les impartiera cursos de derechos humanos para que a la hora de que, igual, ¿no? Digo, hay veces que también cometen errores, la puesta a disposición ante la fiscalía, y es por eso que a veces los delincuentes llegan los abogados y van para afuera. Entonces, yo creo que en este sentido, pues, por algo, digo, de hecho, también existen los exámenes de control y confianza. De hecho, creo que son exámenes que todavía se llevan a cabo, además de que pues es lo que, entre comillas, que es lo más confiable hoy en día. Digo, no sé si alguno de ustedes pueda compartirme alguna información más. Digo, se los agradecería mucho. Eso es todo. Bueno, yo me quedé que el examen de confianza, no me dejará mentir Víctor en ese aspecto, el examen de confianza que les realizaban era frente a una computadora, fue lo último que yo supe, y eran 300 preguntas eh, a una velocidad rápida, porque hasta la máquina medía la velocidad en la que tú contestabas las respuestas, y te repetía muchas veces, por ejemplo, ¿has consumido drogas? ¿Tú crees que que la ocasionas al ladrón? ¿Tú conoces a alguien que roba? ¿Tú conoces a alguien que consume drogas? ¿Has robado alguna vez en tu vida? Y te vuelvo a hacer esas preguntas varias veces, y si tú la riegas, o sea, si tú dices, no conozco a nadie que consume drogas, y luego si le pones, sí conozco a alguien que, que consume drogas, ya no pasa el examen de confianza. En automático, vas para atrás. Aunque hagas la academia de policía como tal, que es la carrera que ellos tienen como técnicos, ¿de acuerdo? Salen con esa carrera técnica, y Javier no me va a dejar mentir en ese aspecto, la academia les da ese tecnicismo, y yo conocí muchos, y va a sonar bien chistoso y no me van a creer, un día se los voy a presentar. Yo conocí mínimo a tres seminaristas, que se volvieron policías, y la carrera que ellos hicieron en el seminario, que es Filosofía y Letras, se las tomaron en cuenta para ahora ya son ministerios públicos, en ese sentido. Entonces, pues sí, es ese tema de la capacitación en sí, del lenguaje no verbal. Yo lo voy a dar ese curso a los policías de acá. Bueno, es la propuesta que tengo para la presidencia municipal actual, bueno, nueva, perdón, la nueva que viene para octubre. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues hay que devolver un poquito, y como bien le dijo creo que Omar a Víctor, que si algún día tú sales de la carrera, pues hagas esa devolución también, en ese sentido, para que tus compañeros pues tengan más herramientas allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar uso de la palabra a alguien más. Espérame, Víctor, porque ya tengo a Angie esperando. Dime, Angie. Profe, muy buenas noches. Buenas Perdón noches. por la demora, pero pues estaba trabajando. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¡Qué milagro! Después de tantos meses de ausencia, te pasas. Aquí estamos nuevamente. Qué bueno. Mire, con respecto a las señas, a la manera de moverse, si te rascas la nariz o cosas de esas, yo cuando entro en un cuadro de ansiedad tengo por rascarme la cara. Ok. Por rascarme la cara, por, por X o por Y. Pero en ese Pero aspecto no por eso. tú eres un porcentaje de la población. O sea, la mayoría nos conducimos de la misma forma. Un ejemplo, ¿no? El estar sentado con las piernas cruzadas y tapándote la parte íntima de tu cuerpo es indicativo de que sientes opresión, de que ya te quieres ir, de que algo no te gusta.
las piernas abiertas, obviamente no me pueden ver ustedes, pero las acabo de abrir, las piernas abiertas son invitación. Y si mis brazos están aquí extendidos, son invitación de pregúntame lo que quieras, ¿no? Pero si yo hago una posición beta, que se les llama en posición alfa y posición beta, la posición beta, pues me indica a mí que hay una incomodidad ahí, que hay un problema ahí. Y si tú le enseñas al policía, no te voy a revisar, voy a hacer unas preguntas, ¿no? Si te hago unas preguntas y algo me lo delata, o tú te delatas con esas preguntas, ya estamos del otro lado. Ya hay un fundamento y motivo como tal. A diferencia que si yo te veo nervioso y te oculto, legalmente, o sea, yo no digo que no sea lo mejor que puedan hacer y ya hay un delincuente menos en las calles, o por lo menos un arma sin regular menos en las calles, ¿de acuerdo? Eso sí lo reconozco, pero en el aspecto legal, cualquier abogado con la mitad de la carrera en derecho lo saca, o sea, así de plano. Entonces, en ese aspecto, si hubiera sido con una entrevista a la persona, no interrogatorio, entrevista a la persona, y esa persona se echa de cabeza, a ver, espérate, ¿por qué te pelaste? ¿Por qué te vas? ¿Qué te da miedo? ¿Te damos miedo nosotros? ¿Qué te estamos haciendo? ¿No te estamos molestando? ¿No te intentamos tocado? ¿No? Por decirlo. ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas en tu casa? O sea, en base a esa entrevista, ya puede haber una fundación. Es que y ya, él solito se va a delatar. Porque como así mismo lo pusieron los policías nerviosos solamente por su mera presencia y comentarle lo del casco, en una entrevista él solito se hubiera delatado por los nervios. Los nervios lo hubieran traicionado. Entonces, esa es la capacitación que le hace falta. O sea, yo no me quito de que el policía tenga su chaleco y tenga la mano en el arma preguntándole. O sea, yo no me quito de esa perspectiva, pero en ningún momento le está apuntando, en ningún momento lo está tocando, y con eso se hubiera delatado solo. Y, o sea, decir, no, pues es que traigo un arma, o algo así hubiera contestado el cuate este. Ah, él ya lo aceptó. Él lo dijo, y tengo de testigo al otro policía que viene conmigo, de que lo dijo. O es más, de los que ya tienen, ves que hay policías que tienen como su camarita acá. Ya, él lo dijo frente a la cámara. Ya, llévatelo. Lo revisamos, le quitamos el arma, lo ponemos y ya llegas con la grabación o llegas con el testimonio de que él solito lo contestó. Señor, lo llevan con el médico legista, lo revisan si lo golpearon, si tiene algún problema, no tiene nada. No lo golpearon. Señor, ¿lo ocultaron? Sí. ¿En qué momento lo ocultaron? Ah, después de haberme preguntado unas cosas. Ah, ya es diferente. No, pues es que yo me di a la fuga y se fueron sobre de mí, se bajaron y me revisaron. ¿Cuál fue el fundamento y motivo, no? No, pues para el policía, perfectamente el fundamento y motivo me va a decir que fue el que se puso nervioso. Pero si fuera por la entrevista, es que la entrevista lo puso nervioso, se coaccionó a sí mismo y se delató de que tenía un arma, y él me dijo que tenía un arma, entonces por eso, esa entrevista que yo realicé con él, fue que yo le quité el arma, bueno, lo hice la auscultación y le encontré el arma, pero él mismo me lo dijo, ya el testimonio cambia, ¿de acuerdo? Ya no sería la misma historia, ya no podría salir libre tan fácilmente y tendría que pagar una pena administrativa por portar el arma, ¿ya me entendiste? Sí, profe, otra pregunta. A mí sí me interesa el curso de los domingos. ¿Cuándo lo abre? El de redacción de apelación, amparos. Redacción de amparos y ajá. Pues ahorita no, está en tentativa, todavía no está, porque la próxima quincena se va a ver un diplomado de peritaje. Cómo constatar que alguien es un perito, cómo contratar un perito, por qué bases, con qué medios, va a ser el próximo mes. el próximo mes. Ah. Si quieres que te dé una fecha, sí, porque la próxima quincena, pues sí. No, bueno, el próximo 15 de agosto, ¿de acuerdo? Va a haber un diplomado. ¿El 15 de agosto? Ajá, el 15 de agosto, que es domingo, va a haber un diplomado de peritaje. Entonces, por el tema de los diplomados, es que ahorita me he detenido un poco de abrir ese curso, pero sí lo pienso abrir. Sí se va a abrir. Entonces, de ese lado no te preocupes. Entonces, bueno, regresando al tema, yo creo que ahí es donde hace falta el hincapié en la capacitación del policía en general.
Entonces, como les he dicho o les he comentado muchas veces, no es apuntar con el dedo y decir, es culpa del presidente, es culpa del policía, es culpa del Ministerio Público, es culpa del juez, es culpa... No, es proponer una respuesta, dar una solución. Ese es nuestro trabajo como abogados, dar soluciones. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve darle una solución a un policía? ¿A mí de qué me sirve postular soluciones en ese aspecto? Ah, porque cuando tú postulas soluciones en cualquiera de los ángulos, tienes una visión más lejana como abogado. Tienes un más allá como abogado. O sea, ya no nada más es decir, él tiene la culpa por esto, no fundamentó y todo esto. Ajá. Bueno, y si yo estuviera del lado de la policía o si la policía me contratara, ¿qué sería lo que haríamos? ¿O cómo le haríamos para evitar esto? Ah, pues esto. ¿Ya me entienden? Es tener una visión más amplia, no nada más la visión del abogado defensor. No. Es ampliar nuestra visión en todo sentido, en todos los ángulos. Por eso es que siempre les digo, no piensen en la defensa del imputado nada más, sino que también piensen en la defensa del querellante, ¿de acuerdo? Como coayudante del Ministerio Público y como abogado defensor, como juez, ¿de acuerdo? Por eso es que siempre mis pláticas con ustedes son entretenidas, vamos a ponerlo así, para captar más su atención. Si yo hago eso delante de un juez, obviamente no voy a hacer algo chistoso, ¿de acuerdo? Pero sí voy a hacer algo entretenido en mi plática o voy a tener una comunicación asertiva para ponerlo de mi lado. Obviamente, pues ya tengo hasta cierto punto, no puedo garantizarlo, pero tengo hasta cierto punto ganado el juicio, porque su atención está sobre de mí. Entonces, al poner esa empatía del juicio del juez sobre de mí y yo ponerme en su situación de que ya pasó por cuántos juicios, a lo mejor llegó sin desayunar, a lo mejor tiene problemas en su casa, ¿de acuerdo? Al ponerme en esa situación, al ver su lenguaje corporal del juez, me voy a dar cuenta de cómo lo voy a poner de mi lado. Y no estoy usando, perdón, ningún no deber ser, ¿de acuerdo? No estoy usando, no les estoy proponiendo que lo sobornen, no les estoy proponiendo que hagan cualquier otra medida que no sea ética o moral, ¿de acuerdo? Les estoy diciendo que vamos a estudiar, o la idea es estudiar a todas las partes del juicio, o a todas las partes que se encuentren en el juicio, para saber cómo están. Y no cómo están porque me preocupe, ay, cómo le habrá ido, cómo estará. No. Cómo están emocionalmente para yo tener su atención y yo tener una parte de la victoria de mi lado. Por eso es que los invito a tener esa visión más amplia. No nada más quedarse como abogado defensor o como querellante, ¿de acuerdo? Como abogado querellante. No. Tener toda la visión de todos los ángulos y tener esa visión suficiente para decir, si yo estuviera en este lado, lo haría de esta forma. Si yo estuviera en este lado, lo haría de esta forma. ¿Sale? Entonces, sí quedó claro cómo debió haber sido para que no lo pudieran sacar y pudieran vincularlo de la manera correcta y llevarlo a un juicio de manera correcta. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda al respecto? Sí quedó claro. Bueno, en la semana surgió alguna duda de algún tema, a lo mejor no meramente penal o no meramente de este asunto como tal, porque me queda claro que nadie preparó sus alegatos de apertura, a menos que Ángeles, nuestra oradora profesional, nos sorprenda el día de hoy. Buenas noches, Lick, sí lo tenía, pero como empezamos, pues ya no sé si... ya se borró, ¿no? No lo tengo borrado, ¿cómo crees? Ah, bueno, a ver, Ángeles, échate el alegato de apertura del imputado. A ver. Bueno, estos son hechos, no palabras. Buenas noches, su señoría. Soy la licenciada María de los Ángeles Hernández López. Soy la defensora del ciudadano José Luis N., que salió de su motocicleta y fue interceptado por elementos de la policía municipal, la cual no son policías de tránsito, no pueden actuar cuando no están capacitados y cuando no tienen facultades, pues es un abuso para los ciudadanos. Alegando que se puso nervioso, que intentó escapar, que pretendía cometer un delito.
no se le agarró en flagrancia. Pero recordemos el artículo 1 de la Constitución, párrafo 3, que a la letra nos dice que las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo cual también cito el artículo 14, donde nos dice que ningún policía puede detener a una persona sin una orden de aprehensión o una orden de cateo. Y nos citamos también el artículo 16, donde nos dice que ninguna persona puede ser molestada en su persona o en sus pertenencias sin precisamente una orden de aprehensión en su contra. Por lo cual, le pido a su señoría que el imputado se le dé la libertad. Objeción, su señoría. La licenciada Ángeles Hernández está citando mal los artículos nuevamente. Licenciada, o sea, está muy bien, el alegato está excelente, está muy bien el alegato en sí, o sea, el cómo lo estructuraste, perfecto. Nada más hay que tener los elementos a la mano, el artículo 1, el artículo 16, subrayado, lo que vas a decir, y citarlos tal y como dice. Porque si tú le agregas palabras o le omites palabras, estás malinterpretando o estás malversando la Constitución. Y te pueden acusar de desacato el mismo juez, ¿eh? Bueno, si tienes un juez muy estricto, si tienes uno más amplio de mente, no te va a decir nada, ¿no? Pero la contraparte va a tratar de atacarte por ese lado. ¿Sí me di a entender, Ángeles? Ok, gracias, lo tomo en cuenta. Pero de 10 tu alegato, ¿eh? De 10. Muy bien. Ya estás mejorando muchísimo. El único problema fue las pausas que hiciste porque buscaste como tal la Constitución. Es tenerlo, si quieres, cópialo y pégalo en una hoja o pásalo a mano, lo que vas a decir exactamente y que venga como está en la Constitución. Porque si no, es propenso a una objeción que te detengan antes de que termines el alegato y se te vaya la inspiración. Porque eso es lo que va a buscar la contraparte. ¿Sí me Ok, gracias, licenciado. Sale. ¿Alguien más preparó su alegato o solamente Ángeles es la buena para los alegatos? Yo digo que alguien más debe haberlo preparado. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora ya se salen de que le estoy pidiendo los alegatos. Jonathan, tú también eres muy bueno para los alegatos. Dime que preparaste tu alegato de apertura. Sí. Favor que me hace, maestro, pero no los preparé. Tomando en cuenta lo que dice Juanis Rojas, mira, Juanis, en ese sentido todavía no les pido la estructura como tal de un alegato de apertura, simplemente que se quiten el miedo, el tartamudeo o las muletas verbales que tenemos como o sea, ese simplemente ese hecho, ¿de acuerdo? Más adelante, si ya nuestros alegatos van a versar más profesionalmente, más apegados a derecho, pero la idea o la principal idea por el momento es que se quiten esos detalles, esos vicios como tal de la oralidad, que Ángeles ya va muy bien, ¿de acuerdo? Todavía no vamos hacia esa vertiente, Juanis Rojas, ¿de acuerdo? No vamos hacia allá todavía. Entonces, no te preocupes. Si la idea es llegar a ese punto del qué, cómo, cuándo y dónde, sí, eso sí te doy la razón. Pero todavía no. Primero es que se quiten el miedo a hablar. Ya pasando ese miedo, ya vamos a estar del otro lado. ¿Sale? Bueno, dudas que surgieran, ya son las 10. Hoy me voy temprano. Que el licenciado Luis ni sus luces.
Ha sido una semana muy pesada, Yo creo, también para mí fue bastante pesada, muy, no, muy pesada. no lo voy a negar, hoy me acosté a las 3 de la mañana, entonces, bueno, sí, hoy me acosté a las 3 de la mañana, entonces, sí, yo también entiendo que le estén pasando difícil en ese sentido, de alguna forma. Hablamos de deontología jurídica, dudas de otras materias del derecho, observancias. A lo mejor quieren que abra otra materia y no me lo pueden decir por mensaje, me lo pueden decir oralmente, quién sabe. Pues yo Pues te lo si dije. abre el de, si Dime, abre bueno, el de el familiar también ese es muy, muy, muy interesante. O también el de derecho laboral, también son buenos. Por ejemplo, yo estuve viendo en la tarea el de las costas y vi, bueno, yo lo vi en el código que tenemos aquí en Quintana Roo. uh-huh. Y dice que, por ejemplo, son los gastos, ¿no?, que se generan por parte de la persona afectada. Eso es lo que se le cobra, digamos, a la persona que pierde, por así decirlo, pues el juicio, ¿no? A eso se debe las costas. Pero también me veía que eso lo dictamina un juez también dependiendo a su vista del juez, ¿no? Si fue a lo mejor un mal procedimiento por parte del, o con dolo, por así decirlo, ¿cómo se llama?, del litigante, que es el defensor, digamos, de la persona afectada, ¿no?, que fue la que perdió y no hizo bien su trabajo. También se puede hacer una requisición donde el juez le diga a esta persona que va a quedar, ¿cómo le podrá decir?, que va a ser la que va a pagar esos gastos, o cómo es que queda en ese aspecto. ¿Dónde lo checaste? ¿En qué código? A ver, déjeme ahorita lo checo. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, tengo una duda. Si los delitos están especificados claramente cuando se comete uno y cuáles son los criterios para evaluar el delito. Pero, ¿qué pasa con las faltas administrativas? ¿También se pueden evaluar tal y cual? Bueno, no tenemos un código de faltas administrativas como tal. En ese sentido, los jueces son los que dictaminan en base a la falta como tal que se cometió, o ya hay como pasa con las multas de tránsito, ¿de acuerdo? Ya hay un tabulado, digámoslo así, que, híjole, cada municipio se mancha a su manera. Entre tengan una carretera federal más cerca, la hacen más pesada. Aquí en la parte de lo que es el Puebla capital, si tú pagas a los 3 días, tienes el 70% condonado como tal. Pero a mí me pasó la de malas, una multa en una carretera federal pasándome hacia un municipio que tú no das mucho por él, ¿de acuerdo? Me detiene uno de la policía municipal y me quita mi licencia por pasarme un semáforo. Y la multa fueron 3,000 pesos, 3,500 pesos. Todavía me acuerdo del cachetadón de los 3,500 pesos. Y fui luego, o sea, fui con toda la intención de pagar menos y no había una prórroga al sentido. Y porque me urgía sacar la licencia porque pues, yo trabajaba por ahí, que es el municipio de Cuautlancingo. Yo trabajaba en Volkswagen de México y ocupaba mi licencia diario. Entonces, por esas razones que sí tuve que pagarlo, si no hubiera sacado un amparo al respecto, porque el cómo me multaron, pues sí apelaba bueno, sí daba una manera de apelar o de ampararme ante esa situación, porque no la supo redactar bien su multa, ¿de acuerdo? A pesar de que ya viene el formato ya hecho, o sea, ya nada más es que lo rellenen,
Aún así no supo formular y pude haber yo sacado un amparo, pero pues iba a tardar más a que si pagaba la multa como tal, ¿no? Ya tengo una estrellita ahí en el municipio de Cuautlancingo, en ese sentido, pero sí, o sea, va a depender en el tema de la materia o la competencia, el cómo esté tabulado esta falta administrativa. Sí, yo digo porque, pues voy a poner como un ejemplo. Yo hace un tiempo, compré un vehículo con placas. Bueno, aquí en Tijuana no hablamos de vehículos chocolate ni nada de eso porque es una zona gris. Es completamente una zona gris. Porque usted puede tener una persona y esa persona ser ciudadano americano y su vehículo no es un vehículo chocolate, ¿verdad? Es totalmente legal. Entonces aquí no hablamos de carros chocolate porque está muy... Entonces yo traía un vehículo que tenía placas, lo mismo. Aquí hay dos tipos de placas, las nacionales y las fronterizas. Cada una tiene su aplicación. Bueno, el vehículo que yo traía es un vehículo que traía placas fronterizas, pero la persona que le compré el vehículo las quitó para deslinarse de problemas. Entonces yo tenía que ir al departamento a pedir unas nuevas placas, pero en el transcurso me detuvo un policía porque no traía placas. Yo le dije, espérame, me detienes porque no tengo placas, pero yo voy a sacar, o sea, aquí estoy en una área en donde, ¿qué es primero? Pues, ¿cómo saco el vehículo para sacarle placas y lo tengo que llevar para presentarlo? Entonces, bueno, me puso la multa y todo, y, y como no sabía cómo alegar ese tipo de área no clara, pues tuve que acudir con los regidores para poderles explicar que yo estaba en un momento de indefensión porque pues yo no tengo el vehículo en la mano, o sea, yo no tengo placas para conducir un vehículo, pero para poderlo sacar me requieren que yo tenga el vehículo para presentarlo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Conducir un vehículo sin placas para llegar a revisarlo o que me detengan por no tener placas? Sí, entonces allí dije, bueno, pues no sé cómo una falta administrativa, cómo se debe llevar, cómo se conduce para pedir ya sea el perdón o la anulación de la falta, porque no existe esa parte, es esa pequeña fracción de la ley que te indica que si tú tienes un vehículo sin placas, tienes el permiso de conducir hacia el área administrativa para que te emitan una placa. Pues, ¿sí me explico? O sea, sí, a lo mejor vamos portando un vehículo con placas americanas sí lo puedo hacer, pero así. Vamos por partes. ¿Tú lo compraste sin placas? El vehículo ya estaba importado y el dueño le quitó las placas. O sea, ya estaba importado. Importarlo significa que ya pasó por aduanas, ya el SAT, ya la persona ya pagó impuestos y también le sacó placas, traía placas. Pero el propietario, para deslindarse de problemas, dio de baja las placas y las quitó físicamente. Entonces el vehículo no traía placas. Sin embargo, estaba registrado, pues. Sí, o sea, sí entiendo todo el contexto en ese sentido, pero ¿por qué es importante que te preguntes si te lo vendió con placas o no? Porque pues realmente no estás en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque aunque las hubiera dado de baja, las placas, y tú las hubieras portado en ese momento y te hubiera detenido, el policía por alguna otra razón, vamos a imaginar que no traías un espejo o no traías el cinturón de seguridad, X circunstancia, ¿no? Pues sí tenías el fundamento de tengo las placas que ya están dadas de baja, pero voy a hacer el cambio correspondiente en este momento. O sea, si lo tienes, es como decir, sí tengo el acta de nacimiento, está mal, pero tengo el acta de nacimiento. O sea, sí hay un registro de que yo existo. Es un ejemplo, a lo mejor no va acorde, pero quiero que a lo mejor se entienda de esa forma, ¿de acuerdo? O sea, no puedes decir que no existo o no puedes darme un registro de no existencia porque acá está mi copia fiel y mi acta de nacimiento, ¿no? Aunque esté mal, ¿de acuerdo? Es igual que pasa con el vehículo. O sea, el vehículo no puede entrar en una figura
jurídica como el perdón, porque como tal, si te lo vendieron con placas, fue una venta irregular en ese sentido. Y si te lo vendieron con las placas y él se las quitó y te dijo, ¿sabes qué? Velas a tramitar ahorita, pues es una actividad irregular. Entonces, realmente, jurídicamente hablando, no estabas en un estado de indefensión. Estabas en un estado irregular. Y de hecho, si yo hubiera sido regidor y te hubiera recibido, te hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, jurídicamente hablando es así, y lo que tú hiciste no aplicaba porque tenías que haber traído las placas, aunque hubieran estado obsoletas o ya no dadas de alta, así ya no te hubieran detenido. No hubieran tenido fundamento y motivo precisamente a lo que estamos hablando hoy para detenerte. ¿Sí me di a entender, José Luis? Sí, Yo sí quería entendí. hacer un comentario. Adelante, Bueno, Omar. el Estado de México, el Estado de México, pues yo creo que es claro el reglamento de tránsito. Digo, yo desconozco cómo están los reglamentos allá en Tijuana, pero un ejemplo aquí se lleva a cabo es de que cuando tú vas a solicitar unas placas nuevas, tienes que entregar las anteriores, también necesitas de circulación, Es correcto. el engomado. ¿Para qué? Porque efectivamente la autoridad verifica que el coche no se ha robado, el coche, Están dadas diferentes. de baja las placas. Exactamente. Estén o no estén dadas de baja las placas, exactamente. Por eso es el cambio de propietario. Entonces, yo aquí igual alcanzo a escuchar que, por eso el licenciado preguntaba si habías comprado la unidad sin placa. Yo creo que en esta tesitura, yo creo que lo que hubiera hecho yo en tu lugar es de que el propietario, ¿sabes qué? Si a lo mejor tú dices para evitarte broncas, pero problemas, bueno, yo mi pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál sería el Si el problema? Ajá. carro ya entró, ya se legalizó, si ya le pagó a Hacienda los impuestos que debes de pagar por haber entrado el automóvil a territorio nacional, pues yo creo que entonces con las placas el dueño tenía la obligación de entregarte esos documentos, digo, las placas. Y ya una vez tú teniendo ya el carro con toda la documentación y las placas, pues yo creo que ahora sí ir a la autoridad competente y ahora sí, mira, pues vengo a hacer el cambio de cambio propietario, no sé, su defecto, cambio de placa. Entonces yo creo que ahí se entregan las viejitas o las anteriores para ver que igual efectivamente que el carro cumpla con los impuestos y cumpla con la documentación y los requisitos que el automóvil debe de tener por obligación. Yo creo que ahí la autoridad pues ya te hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues nada más haces este cambio, yo ya te hubieran dado unas placas nuevas. Bueno, ese es mi criterio. Bueno, yo digo que es correcto. O sea, tampoco conozco cómo esté el aspecto de Tijuana, en ese aspecto, José Luis, pero, pero sí puedo opinar al respecto de lo que yo he visto de primera mano en materia de tránsito, en materia legal, o jurídicamente hablando sería de esa forma. Entonces, sí, muy específicamente, José Luis, sí fue más que un estado de indefensión como tú lo manejas, es un estado irregular, no de indefensión. Porque indefensión es que tú quedes desprotegido completamente y no tengas para dónde ir. Ese es un estado de indefensión. O sea, no aplicaba. Sí, en este caso, bueno, lo que pasa es que yo trabajé en una compañía en donde le hicimos un trabajo a esta persona y esta persona para pagar ese trabajo nos dejó ese vehículo. Entonces le dijo, ok, les voy a regalar el vehículo, pero necesito las placas para darlas de baja y no se las voy a dejar. Entonces, en ese momento, pues ahí teníamos el carro sin placas, ¿qué hacemos con él? Pues está funcionando, pero no tiene placas. Bueno, voy a ir a sacarle las placas. Entonces, en ese momento la policía me detuvo porque pues andaba yo circulando con un vehículo sin placas. Eso es prácticamente lo que sucedió. No Bueno, tenía yo cómo comprobar que el entiendo tu vehículo... punto, pero en la sucesión de derechos del vehículo, recuerden que yo les he dicho muchas veces que los contratos de compraventa o la sucesión de derechos que te venden en la papelería no sirve de absolutamente nada. No sé si en tu sucesión de derechos, o sea, en el aspecto de la donación del vehículo, se especificó que te lo estaba dando sin placas. Porque si no como tal, si en ese contrato de donación privado te estaba especificando que no traía las placas, tú puedes cobrar, legalmente tú puedes cobrarle a él
esa pena administrativa o esa multa porque por esa actividad surgió ese problema. Sí me doy a entender, José Luis. Sí está claro. Oiga, un comentario quiero hacer, nada más rápido. O en su defecto, ¿por qué no hubiese hecho esto el compañero antes de ir a la autoridad, pues, o llevar el carro? ¿Por qué no acudió ante, bueno, allá, no sé si sean por municipios, ante el oficial conciliador o juez conciliador, no sé cómo le llamen allá, y hubiera sacado, Apagaste tu micrófono, o Marco. se me extraviaron. A ver, ahí está bien. Sí, a ver, te escucho, no escucho completo. No, disculpe. ¿Por qué no hubiera hecho antes el compañero, antes de andar Apagaste otra vez. Se apagó otra vez tu micrófono. Ahí me escuchan bien. Sí, te escucho. A ver. Ahí, bueno, a ver. ¿Por qué no el compañero antes de antes de andar circulando el automóvil sin placas, por qué no acudió ante el oficial conciliador? Bueno, no sé si sea por municipios allá en Tijuana, y levantó un acta administrativa por extravío de placas o por robo de placas. Con esa acta administrativa, pues ya se amparaba, ya podía andar circulando y ya tramitar las nuevas. Con eso acreditaba él. Es correcto. Es correcto. Sí, ahorita como abogado, pues sí, uno ve alternativas, pero cuando uno está trabajando como ingeniero no está pensando en qué es primero y qué después, sino simplemente me encuentro con que el vehículo está allí en el estacionamiento, me está estorbando, necesito quitarlo de ahí, porque ocupo fabricar tal cosa, entonces muévelo, llévalo a ver a dónde, sácale placas y entrégalo a ver quién. O sea, uno no está pensando como abogado, está pensando como la practicidad de ocupar ese espacio y a la vez saca ese carro y sácale placas y llévaselo a ver a quién. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Sí, me queda claro que en ese momento no tenías el conocimiento que tienes hoy en día, pero bueno, tú postulaste qué es lo que podías hacer o qué era lo que, o sea, esa era tu pregunta, nosotros lo solucionamos de alguna manera a nuestro entendimiento, ¿no? Nos queda menos un minuto. ¿Regresamos o no regresamos? Pili. Bueno, entonces regresamos. No, Lick, ya descanse. No se preocupen, regresamos con el mismo enlace y para dar cierre y conclusión. Recuerden, no somos pro, hay que regresar con el mismo enlace porque somos pobres. Entonces, hay que regresar con el mismo enlace, por favor.